Y como tercera parte de este tercer módulo tenemos la narrativa. La capacidad humana para interactuar con historias ha sido fundamental en la evolución del humano. Desde una perspectiva cognitiva y cultural, las historias no son únicamente un medio de entretenimiento, sino una forma para poder hacer comprender al mundo tus ideas. Un principio central de toda historia es la narrativa, entendida como una estructura que organiza los hechos de manera significativa y que permite cautivar al lector o al oyente mediante el realismo psicológico. Las investigaciones en comunicación científica han demostrado que las narrativas tienen un impacto emocional y cognitivo profundo, capaz de influir en las creencias, actitudes y decisiones del mundo. Narrar los datos sobre biodiversidad, clima o ecosistemas con historias permite conectar a los números con experiencias humanas y no humanas, así poder facilitar también la comprensión más profunda de los sistemas naturales. Frente a esto se propone tres formas de narrar a la ciencia ambiental. La narrativa de primera línea. En este modelo se propone contar historias desde quienes están en la primera línea del cambio ambiental, que son los propios científicos. Se anima a integrar a la ciencia en la vida cotidiana y al personal investigador. Por ejemplo, se sugiere incluir en los artículos biografías narrativas de los autores. ¿Qué se busca con este método? Humanizar a la ciencia haciendo que los investigadores narren su propia historia. ¿Por qué hacen este estudio? ¿Qué sienten en el campo? ¿Sus preocupaciones? Y esto también despertará cierta empatía en el público al que se va a dar el resultado de tus datos. ¿Cómo funciona? Se cambian secciones formales a relatos personales. Por ejemplo, en lugar de una sola lista de autores, se describe un pequeño relato de su vida o biografía en la parte final del documento. Se usan también elementos artísticos o colaboraciones para poder reflexionar juntos. Esto permite que los ciudadanos se reconozcan sus propias vivencias con las historias de los científicos. Un ejemplo podría ser que en un artículo científico al final pueden ofrecer los autores sus propias biografías narrativas para poder conectar así con los lectores. Bien, como segundo modelo se propone al Dark Twin o gemelo oscuro. Este modelo lo que pretende es mostrar el lado oculto de la ciencia, lo que suele quedar totalmente afuera del artículo formal. Por ejemplo, donde el científico narra la experiencia personal en el campo o laboratorio con sus tropiezos, sorpresas y esfuerzos detrás del resultado pulcro. ¿Qué busca? Exponer lo que normalmente no aparece en el artículo académico, por ejemplo, la labor tras bastidores y las historias humanas que apoyan al descubrimiento. ¿Cómo funciona? Cuando se escriben relatos paralelos al artículo, donde el investigador puede contar qué fue lo que pasó realmente, como anécdotas que se viven a lo largo de la investigación en el viaje de campo, o los fallos experimentales, etc. Y así la ciencia no solo se vea como un proceso científico, sino como un proceso humano. ¿Qué incluir? Detalles del proceso, el paisaje donde se midieron las variables, las herramientas utilizadas, el azar o el error que descubrió algo más importante o incluso quién ayudó en el trabajo. Aquí he puesto un ejemplo real. En este artículo se incluye su propio Dark Twin y aquí, por ejemplo, estas autoras o autores se describieron los detalles de su viaje en Nepal, el vuelo en avión pequeño, anécdotas con guías locales, y esto se dio que en una crónica de primera persona muestra la cara oculta del estudio más allá del artículo técnico. Y por último, como un tercer modelo se propone la traducción en historia, es decir, que haya un problema, desafío y resolución. O también lo podemos encontrar como introducción, nudo y desenlace. Toda comunicación científica eficaz, independientemente del formato de la audiencia, tiene que apoyarse en una estructura narrativa común. Entonces, esta estructura responde a, por ejemplo, el tema de problema, desafío y resolución. El objetivo de esta estructura no es simplificar en exceso los datos, sino enfocar un mensaje científico.
caracterizar con claridad el problema ambiental o biológico y comunicar los hallazgos principales y destacar su impacto ecológico, social y científico. Por ejemplo, tenemos un problema. El problema se lo puede ver como el desafío que presenta el conflicto central de la historia. En storytelling de datos biológicos y ambientales, este conflicto suele manifestarse como un problema científico o ambiental. Por ejemplo, pérdida de biodiversidad, cambio en patrones climáticos, degradaciones de ecosistemas, limitaciones geográficas, etc. En el desafío es, en cambio, una fase donde se darán las decisiones tomadas frente al problema. En la narrativa científica se reflejan elecciones como un rigor científico, curiosidad, innovación, responsabilidad ambiental, y nos permite mostrar estas elecciones en la narrativa frente a un público, es decir, que no sea un conocimiento automático o neutral, sino que sea un resultado de decisiones informadas. Y por último tenemos el resultado. El resultado corresponde a las consecuencias de las elecciones realizadas. En el storytelling de datos, este paso se asocia con los hallazgos, patrones o tendencias reveladas por el análisis y la visualización de los datos. El resultado no es únicamente un valor numérico o una gráfica, sino la interpretación de lo que estos datos significan para este sistema biológico o ambiental que se esté estudiando en tu investigación. Narrativamente se puede decir que la resolución es el resultado o el cierre de la historia. Bien, también es importante dentro de la narrativa elegir una sola. Entonces, aquí vamos a ver que hay diferentes tipos dentro de las historias científicas, porque no todas las historias científicas se pueden contar de la misma manera. La narrativa que eliges depende del tipo del proyecto y del objetivo de tus datos. Una vez que ya tienes clara la estructura narrativa, por ejemplo, qué va a ser tu problema, cuál va a ser tu desafío, los resultados, el siguiente paso es decidir qué tipo de historia científica estás contando. Entonces, como primera tipo de narrativa, se podría decir que es una narrativa para probar una hipótesis. ¿Qué tipo de proyecto es? Es decir, si tu investigación es biológica, ecológica, ambiental, etc. Enfocada en entender cómo funciona un sistema natural, cómo funciona X especie, y también tenemos ejemplos en cómo responde una especie al cambio de temperatura, existe relación entre la biodiversidad y la estructura del hábitat, este patrón ecológico es real o causal, y también tenemos que respondernos cómo se cuenta la historia. Aquí el protagonista es el sistema biológico, es decir, una especie, un ecosistema, un proceso, y la narrativa gira en torno a una pregunta o vacío de conocimiento. No sabemos cómo funciona X. El desafío científico, necesitamos datos para comprobar. ¿Cuál sería el resultado? Los datos confirman o refutan la hipótesis. Bien, también tenemos aquí la parte Bien, aquí tenemos también la parte de narrativa para mejorar o validar resultados contenidos. Otro tipo de narrativa sería esta, la de qué tipo de proyecto es. Aquí nos tenemos que preguntar si es una investigación aplicada o ambiental, cómo se cuenta también se busca mejorar, comparar o validar algo que ya se conoce. Aquí tenemos como ejemplos a comparar un modelo climático con datos nuevos, validar un método de monitoreo ambiental, aplicar una técnica existente a un nuevo ecosistema y cómo se cuenta la historia. Si la narrativa está entre el sistema biológico, el método o enfoque utilizado. La historia se centra en lo que ya se sabía, qué faltaba o no funcionaba bien, cómo tu enfoque mejora o ajusta ese conocimiento. Aquí hay palabras clave, preguntas clave también que se puede hacer. ¿Qué se había hecho antes? ¿Qué limitaciones existían? ¿Qué aportan tus datos frente a lo anterior? En términos de storytelling, esta es una historia de refinamiento y de mejorar el conocimiento. Es decir,
que aquí la narrativa está equilibrada entre el sistema biológico, el método o el enfoque utilizado. Bien, y tenemos una tercera narrativa para desarrollar una nueva metodología o sistema. Aquí, ¿qué tipo de proyecto es? También de desarrollo de nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevos sistemas de análisis o de monitoreo. Por ejemplo, un nuevo índice ecológico, un nuevo sensor ambiental, un nuevo flujo de análisis de datos biológicos. También nos debemos responder cómo se cuenta la historia. Es decir, que aquí el protagonista principal es el método, no el sistema natural. La narrativa sigue este camino. Limitaciones del enfoque actual, necesidad de algo nuevo, que permita ahora un nuevo método. Y también tenemos preguntas claves. ¿Qué no se podría haber hecho antes? ¿Qué tiene de fuerte en este nuevo método? ¿Qué nuevas preguntas o aplicaciones habilita? En términos de storytelling, esta es una historia de innovación científica. Si el storytelling depende del tipo de proyecto, como pueden ver, también depende de qué tipo de hipótesis. Contamos una historia de descubrimiento, si mejoramos resultados conocidos, contamos una historia de refinamiento. Si desarrollamos nuevos métodos, podemos contar una historia de innovación. En todos los casos, los datos están en el centro, pero en la narrativa cambia el foco y el significado de estos datos. Bien, y dentro de la narrativa también te vas a encontrar ciertos obstáculos, como por ejemplo, que al comunicar investigación, sobre todo en las etapas tempranas, es habitual que nos enfrentemos a desafíos como historias incompletas y también la selección adecuada de los datos. En las historias incompletas tenemos cuando un proyecto es nuevo. La prioridad narrativa debe ser explicar claramente el contexto y la motivación. La audiencia suele escuchar sobre el estudio por primera vez, por lo que estos elementos deben ocupar más espacio en las historias ya consolidadas. En este tipo de narrativas, los métodos y resultados pueden ser preliminares y no perfectos. Es válido también presentar datos iniciales si se comunican con transparencia sobre las limitaciones, y los desafíos encontrados y las lecciones aprendidas forman parte valiosa de la historia. Los pasos futuros deben ser claros, concretos y mostrar el potencial del proyecto. Una historia efectiva en esta etapa enfatiza el problema, muestra cómo se han abordado los primeros obstáculos y cierra con una visión sólida del trabajo futuro. Elegir qué datos presentar. Toda historia científica se construye a partir de afirmaciones. No son verdades absolutas, sino argumentos sustentados por evidencia. Para un storytelling riguroso, cada afirmación debe estar respaldada por datos. La evidencia contraria o ambigua no debe ocultarse, sino abordarse de manera honesta. Reconocer incertidumbres fortalece la credibilidad de nuestra narrativa. Si los datos no apoyan la afirmación inicial, es necesario reformular la historia para que se ajuste mejor a la evidencia disponible. Este proceso permite mapear qué datos apoyan, contradicen o cuestionan la narrativa y qué ayuda a decidir qué nueva información es necesaria. La comunicación científica afectiva es un proceso iterativo que requiere de escribir, revisar y reescribir. Busca retroalimentación externa. Es clave para evaluar si la narrativa funciona, ya que estas perspectivas suelen ser más cercanas a la audiencia que a la del propio autor. Es importante asumir que la primera versión no será perfecta y reservar tiempo para refinar la historia. Recuerda que tu responsabilidad como narrador es intencional y tener conciencia al navegar por el equilibrio entre el detalle realista y la simplicidad narrativa, y así puedas desarrollar un storytelling honesto, claro y convincente. Estos detalles son claves para una comunicación memorable.